Ah, Vivi. Buenas noches, profesora. Eh, Hoy vamos a hablar sobre la unidad 2. Somos el grupo número 6. Y a continuación, mi compañera Viviana. Saludos, mi nombre es Viviana Aguayo y voy a empezar a hablarles sobre qué es el nivel semántico. A través de esto lo que se busca comprender es cómo las palabras adquieren significado y cómo se relacionan entre sí. En este sentido, la exploración del significado se centra en indagar en el nivel semántico. En el nivel semántico también se investiga lo que es el sentido de las palabras y cómo se construyen las relaciones del significado. Esto implica analizar los diferentes componentes que conforman el significado de una palabra, como sus propiedades léxicas, su relación con otras palabras y su contexto de uso. La exploración del significado también abarca el estudio de los campos semánticos, que agrupan palabras relacionadas por su significado. Estos campos semánticos permiten identificar las diferentes acepciones de una palabra y así comprender cómo se organiza el vocabulario de una lengua. Lo que se busca también es entender cómo las palabras adquieren significado a través de procesos como la sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia. Estos fenómenos lingüísticos revelan la complejidad del significado y cómo una palabra puede tener diferentes sentidos según el contexto en el que se utilice. Como por ejemplo, si analizamos la palabra descubrir, es un verbo que se utiliza para referirse al acto de encontrar algo nuevo, revelar algo desconocido o aprender algo que no se conocía previamente. Mientras que en el ámbito científico, el descubrimiento implica el hallazgo de nuevos conocimientos o fenómenos que amplían nuestra comprensión. Entonces, como vemos, el nivel semántico es fundamental para comprender el significado de las palabras y su relación con el contexto. En cuanto a las ramas y límites de la semántica es la rama de la lingüística que estudia las relaciones de significación de las palabras que empleamos a diario. Los tres tipos o ramas fundamentales de la semántica son, la primera es semántica lingüística. Esta se centra en analizar cómo las palabras y las expresiones lingüísticas adquieren sentido y su relación entre sí en contextos específicos. A través de ese estudio podemos también explorar la estructura, denotación, connotación y la organización del significado en el lenguaje. Así también como también podemos analizar los mecanismos cognitivos y culturales involucrados en la comprensión y producción lingüística. Un ejemplo de esto es como el que podemos ver allí. El anillo tiene un diamante, que sería significado denotativo, en real. Mientras que él es un diamante en bruto, tiene un significado connotativo, es decir, que es una persona que tiene un gran valor. Así también como el ejemplo de el pájaro vuela, significado denotativo, y él vuela libre como un pájaro, el connotativo sería es una persona muy libre. En cuanto a semántica lógica, estudia las relaciones lógicas entre el signo lingüístico y la realidad. Un ejemplo de esto es, un pastel no puede ser crudo y cocido a la vez, que sería un principio de contradicción. O otro ejemplo es, la película está terminada o no está terminada, sería un principio del tercero excluido. En cuanto a la semántica cognitiva, esta intenta explicar por qué nos comunicamos y cuál es el mecanismo psíquico que se establece entre el hablante y el oyente durante la comunicación. Un ejemplo de esto puede ser el caso de una silla, que se nos viene a la mente tiene cuatro patas, respaldo, una base de apoyo, horizontal, etc. Sin embargo, aunque hay sillas con más o menos patas, se trata de deslizamiento de sentidos que se construyen en la mente en el caso de central o prototipo. Y por último también tenemos ya lo que son tipos y facetas del significado. Sabemos que todo signo lingüístico tiene dos caras fundamentales, que es el significante y el significado. El significante son los sonidos, es decir, el producto del conjunto de letras que transmiten el contenido de una palabra. Esto es lo que escuchamos al pronunciar una palabra. Y el significado es la imagen que surge en nuestra mente al escuchar o leer el significante.
Existe también el tercer elemento, que es el referente o elemento real, es decir, el que se refiere en tanto significado como significante. No es lo mismo la palabra que designa a un referente dado que el referente en sí mismo. Y podemos tener como, por ejemplo, en el caso de una mesa, significante sería la palabra mesa, significado eh, lo que es la imagen y referente a la imagen y significado lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos esa palabra. En cuanto a los tipos, está el denotativo, que se refiere al sentido literal de una palabra o expresión, y es el significado objetivo basado en su definición en el diccionario. Por ejemplo, tenemos la palabra mesa, que denota un mueble con una superficie plana y cuatro patas. Es el significado real tal cual está. Mientras que el connotativo, a diferencia del significado denotativo, el significado connotativo es subjetivo y está asociado con las emociones y las connotaciones personales que evoca una palabra o expresión. Por ejemplo, la palabra rosa, uno puede connotar de amor, delicadeza o incluso fragilidad. También tenemos como tercer punto lo que es referencial. El significado referencial se centra en la relación directa entre una palabra y el objeto o concepto que representa. Por ejemplo, la palabra perro se refiere a un animal domesticado que pertenece a la especie Canis lupus familiaris. En cuanto al emotivo, el significado emotivo se enfoca en las emociones y sentimientos que una palabra puede evocar en el receptor, como por ejemplo las palabras amor, felicidad o tristeza, que tienen un fuerte significado emotivo debido a la carga emocional que esta conlleva. También tenemos lo que es gramatical, que esta se refiere a cómo una palabra se relaciona con otras palabras en una oración y cómo esta influye en la estructura gramatical de un idioma. Por ejemplo, en los cambios en el tiempo verbal pueden cambiar de significado de una palabra o expresión de una acción. Y por último, también tenemos lo que es el contextual, que se basa en el contexto de uso de una palabra o expresión. El significado de esta puede variar según el contexto en el que se utilice. Por ejemplo, la palabra pasta. Esta puede referirse a un tipo de comida o a un material utilizado en manualidades, dependiendo del contexto en el que se utilice. Muchas gracias. Ok, mi nombre es Vivi Rodríguez y hablaré sobre la semántica estructural, estructuras de significado en el vocabulario. Ok, primero, la semántica estructural es un enfoque dentro del campo de la lingüística que se centra en el estudio de cómo se construye el significado en el lenguaje, centrándose en las relaciones estructurales entre las palabras y las unidades lingüísticas más grandes. La comunicación está en, esta semántica estructural se divide en dos, que es la comunicación lingüística y el signo lingüístico. La comunicación lingüística es un proceso fundamental en la interacción humana que involucra el intercambio de mensajes a través del uso tanto verbal como no verbal para transmitir información, expresar pensamientos y emociones y construir significados compartidos dentro de una comunidad lingüística. Eh, en tanto al signo lingüístico, es un concepto fundamental en la teoría del lenguaje. Consiste en una entidad formada por dos componentes inseparables, que es el signo en sí mismo y su significado. Y el signo lingüístico se divide en dos, que es el significante y el significado. El significante es la parte material o perceptible del significado lingüístico, es decir, el sonido, la secuencia de letras o la combinación de gestos que constituyen la forma física del signo. Por ejemplo, las letras el gato o el sonido gato son significantes del signo lingüístico gato. El significado es la parte conceptual o mental del signo lingüístico, es decir, la idea, concepto o imagen asociada con el signo. En el caso del ejemplo anterior, el significado del signo gato sería la idea o concepto mental de un animal felino doméstico. Como siguiente tema tenemos la semántica cognitiva, que esta de aquí explora cómo la cognición humana, la experiencia sensorial y motora, las metáforas y las imágenes mentales
que incluyen en esta forma en que entendemos o usamos el lenguaje. Este enfoque se aleja de una visión puramente formal del significado lingüístico y reconoce la importancia de los aspectos cognitivos y experienciales. Esta de aquí se divide entre prototipos y metáforas. Que los prototipos reconoce las categorías lingüísticas como nombres de objetos o las clases de acciones. Están organizadas en torno a prototipos centrales que representan las características más típicas de la categoría. Por ejemplo, el prototipo de, de fruta puede ser manzana o una banana, ya que tiene características típicas de frutas como ser comestible y dulces. En la metáfora, son una forma fundamental en la que entendemos y conceptualizamos el mundo. Por ejemplo, en la metáfora, el tiempo es dinero. Este de aquí influye en cómo entendemos y hablamos sobre el tiempo, relacionado con conceptos económicos, con inversión, el ahorro y el desperdicio. Gracias. Muy bien, mi nombre es Selena Doris Zavalla Salazar y yo les voy a hablar sobre el rol semántico. Ya he mencionado lo anterior que mis compañeras dijeron, valga la redundancia. El rol semántico pues no es nada más y nada menos que una categoría que describe la relación entre los participantes de una acción y el verbo que la describe en la oración. Estas categorías, es decir, estas acciones, ayudan a entender quién hace qué, quién, a dónde, cómo, por qué, etc. Aquí algunos roles, por ejemplo, está el agente, el experimentador, el estímulo, paciente, tema o partícipe, instrumento, fuerza o causa, ubicación, dirección o meta, destinatario, fuente u origen, tiempo, beneficiario, modo, causa, finalidad, propósito y compañía. Estos son roles semánticos que ayudan a entender muchas oraciones al momento de crearlas. Y dentro de estos roles semánticos tenemos subroles. Por ejemplo, están el agente causa, tema paciente y beneficiario receptor. Agente causa, tenemos el ejemplo de el viento provocó una tormenta. El agente vendría a ser el viento y la causa, la tormenta. En tema paciente, tenemos de ejemplo Juan leyó el libro del enfermo. El tema vendría siendo el libro y enfermero sería paciente. Y por último, beneficiario receptor. Ana regaló un libro a su amiga. El beneficiario vendría a ser su amiga y el receptor también vendría a ser su amiga. De alguna manera, esta oración podría decirse que podría ser tanto beneficiaria como receptor. Luego tenemos, dentro de estos subroles, está el tiempo, el lugar y el modo. En tiempo, pues podría decir que es más bien el tiempo en el que se da la oración. Por ejemplo, Juan llegó a casa ¿cuándo? Ayer. El lugar, que responde a la pregunta ¿dónde? María dejó las llaves sobre la mesa, que es ¿dónde? Sobre la mesa. Y modo, Carlos resolvió el problema rápidamente, que es la acción de cómo se transmite la oración, que prácticamente fue que Carlos resolvió rápidamente el problema. Luego tenemos las relaciones léxicas. Las relaciones léxicas son conexiones semánticas entre palabras que nos permiten comprender cómo los términos se relacionan entre sí dentro de un idioma. Estas relaciones ayudan a organizar el vocabulario, facilitando tanto la comprensión como la producción la producción del lenguaje, perdón. Y aquí tenemos un ejemplo de mar, que está marino, marea, mares, etc. Dentro de estos, de estas
De estos, ay, perdón, se me fue. De estas relaciones semánticas encontramos eh, varios temas, que está la antonimia, la hiponimia, la hiperonimia, la meronimia y también está la homonimia, la paronimia y la polisemia. Dentro de cada una podemos ver cada ejemplo. Y la primera nos dice que es la relación entre palabras diferentes que tienen significados iguales o muy similares. Estos son las sinonimias. Por ejemplo, rápido y veloz. Y la antonimia, que es relación entre palabras que tienen significados totalmente opuestos, como es alto y bajo. La hiponimia es la relación entre una palabra de significado más específico y la otra de significado menos general. Por ejemplo, perro, animal. Perro en este caso vendría a ser el significado más específico y animal el menos específico. Luego tenemos la meronimia, que es la relación entre una parte y su todo, donde la parte se llama meronimia y el todo se llama holónimo, perdón. La homonimia, relación entre palabras que se escribe o suena igual, pero tiene significados diferentes. Banco, de banco de asiento, y banco de institución financiera. La paronimia, relación entre palabras que son fonéticamente similares, pero tienen significados diferentes. Afecto y afecto. Por ejemplo, de afectado, de un sentimiento, y afecto de que se dañó, de que ya no sirve para nada. Luego tenemos, por último, la polisemia, relación en la que una sola palabra tiene varios significados relacionados. Por ejemplo, hoja, que parte de una planta, y hoja, la hoja de papel. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Todo quedó claro?